Grabación en proceso, Shabbat Shalom, saludos a todos, Javerim. Vamos a continuar con el estudio del Sefer HaMitzvot y vamos a ir directo al grano. Estamos en la mitzvah 130 y dice, normalmente ya saben, cuando estamos hablando de los mandamientos, digamos que tienen que ver con los positivos, normalmente estamos hablando de, digamos, de advertencias, ¿no? Normalmente cuando hablamos de los negativos se especifica como ordenanza. Hatzivui asher tzuvanu, decía normalmente, y aquí normalmente estamos leyendo Ha'azhara shehuzharnu. Es muy curioso porque normalmente está usando la palabra advertencia, ¿sabes? Ya algún día de pronto veremos más sobre esta diferenciación tan curiosa. Bien, entonces dice, esta es la advertencia por la cual hemos sido advertidos de no comer carne de cosas sagradas que hayan sido hechas incompatibles. Tamé. Entonces dice, Hazara sheuzharnu me hol basar kodashim she nitmeu. Esto es una mitzvah que hoy en día ya sabemos que no vamos a llevarla a cabo literalmente porque hoy no hay Kodashim de sacrificios específicamente. La última vez precisamente estamos hablando sobre esto, ¿se acuerdan que el tema central fue sobre la inhabilidad y cómo concebir la inhabilidad? Y más bien aprender de ello, ¿no? ¿Cuál era la lógica? ¿Cuál era de pronto el trasfondo? Porque al igual que el tema de hoy, hay cosas que tal vez damos o hemos pensado que hemos entendido y realmente no está tan definido el asunto. Y lo digo no por nosotros como estudiantes de la escritura, perdón. Lo digo por el judaísmo, por todos los que estudiamos la Torah. Ahora revisaba, por ejemplo, el tema del concepto del karet, que ya lo vamos a explicar, y es que no hay claridad. Entonces yo digo, claro, eso es lo que algunos tal vez no entienden o no han visto, porque entonces se van al judaísmo y toman de repente lo que dice un comentarista X y ya creen que ese es el pensamiento judío. Pero cuando ahondas un poco más en la literatura y comparas conceptos, criterios y todo, te das cuenta que en realidad la cosa no está muy definida. Entonces, lo de tamé, ya hemos hablado, hay el concepto de tamé de la inhabilidad, la incompatibilidad, y ya vimos varios ejemplos de lo que normalmente hasta hoy se puede considerar que es una inhabilidad. En este caso, por ejemplo, que estamos hablando de no comer carne de Kodashim que haya sido inhabilitada, bueno, eso hoy en día literalmente no se va a llevar a cabo. ¿Cuál es la enseñanza? Entonces tenemos que ir a revisar el contexto de este mandamiento para saber de dónde salió. Vamos a ir a Levítico 7:19, ya lo tengo por acá previamente abierto. Y en este caso, lo primero que tenemos que nosotros enfocarnos es cómo inicia el capítulo. Dice, esta es la Torá de la Sham, la Torá del sacrificio por la culpa. Entonces, claro, ya hemos explicado en otras ocasiones que la culpa normalmente se llama en hebreo cuando se ha violado un mandamiento a sabiendas o simplemente se ha tocado algo que era llamado Kodesh y que no se podía tocar. Entonces vamos a identificar rápidamente cuáles son esas causales como tal para ir, digamos, entendiendo un poco, ¿no? Entonces aquí nos dice que si retrocedemos un poco a Levítico capítulo 5, vamos a retroceder un poco aquí, aquí está hablando del concepto de lo que es la culpa. Por ejemplo, dice un nefesh, es decir, una persona, un ser vivo, en este caso un humano, ¿no? Cuando cometa pecado, es decir, que haya escuchado una voz de Alá, es decir, de las consecuencias de algo, o bien que sea testigo o ha visto o sabe algo, si no lo declara, asumirá su responsabilidad. Literalmente aquí, por ejemplo, esta expresión nasa abonó, literalmente si lo traducen así sería cargará su iniquidad. Pero eso ha de entenderse como asumirá la responsabilidad. Dicho de otra manera, asumirá las consecuencias. Y esto precisamente es algo que viene a estar reservado por el juicio de Dios.
porque realmente no nos dice qué significa esto de cargará su iniquidad o llevará su iniquidad. Bueno, explícame qué es eso. En el contexto, repito, significa es asumirá las consecuencias o asumirá la responsabilidad, todo lo que se derive de allí. Esto implícitamente dice que es Dios a través del sistema judicial el que iba a determinar esas responsabilidades. Entonces, culpa tiene que ver con conocimiento, negligencia a sabiendas, evidentemente, y la responsabilidad. Que la responsabilidad se deriva de los dos temas anteriores. Hay responsabilidad cuando hay conocimiento o cuando hay negligencia. Mira qué sencillo de entender, ¿no? Entonces luego te especifica la siguiente causal de una culpa, que esto sí no está comparable con el mundo secular. Esto es algo más propio del pueblo de Israel. Dice, o una persona que toque cualquier cosa tamé, o un cadáver de un animal tamé, o un cadáver de una bestia tamé. Digo tamé porque estoy hablando en masculino, bestia y todo lo demás, pero en hebreo tendría que decir temeá, porque es el femenino. Dice, o el cadáver de un sheretz. Un sheretz, esto es una palabra intraducible en hebreo, se refiere a esta especie de orden taxonómico de animales que tienen un aspecto como si no tuvieran esqueleto. Hagan de cuenta las serpientes, las ratas, los lagartos, todos esos son sheretz. Esta palabra no se puede traducir en castellano. Y luego dice, y se ha escondido de ello y él adquiere una inhabilidad, entonces será declarado Hashem. Hashem, acuérdense, culpable. Eso lo expliqué varias semanas atrás. Cuidado con decir Baruch Hashem sin la H porque estarías diciendo bendito el culpable o algo así. Entonces dice, otra condición o, bueno, otra es un derivado de esta, ¿no? Porque estamos hablando de las inhabilidades. O cuando tenga contacto con una inhabilidad humana, de toda su inhabilidad con que una persona pudiera inhabilitarse y queda escondido de ello y luego lo sabe, entonces es un Hashem. O sea, una persona que, por ejemplo, pisó un animal de estos, no se dio cuenta y luego alguien le dice, acabas de pisar esto, no puedes entrar al templo y aún así entra, ahí se le declara entonces Hashem, culpable. Este tipo de prohibiciones o de advertencias, evidentemente en el mundo no se conocen, porque el mundo no le interesa ni sabe de este tipo de restricciones, ¿no? Y luego dice a continuación otra causal de un Asham. Asham, el sacrificio, Hashem, la persona. Ahora lo escribo en el tablero para que aprendamos un poco a diferenciar. Dice un nefesh, o sea, una persona, un ser vivo, un ser humano, cuando entre en juramento por pronunciamiento de labios para mal o para bien, hacer mal o hacer bien, de todas las cosas en las que se pronuncia un hombre con juramento, se ha escondido de ello el asunto y luego lo sabe y no lo advierte, entonces es un Hashem por cualquiera de estas cosas. ¿Sabes? Supongamos, tú juras y perjuras que habías visto a alguien hacer un delito, pero es lo que vieron tus ojos, ¿no? Pero realmente estás sinceramente equivocado. Alguien te dice, no, no, que no fue él, que fue otra persona, y tú insistes en decir, en señalar, ya se te ha avisado que no es, entonces estás actuando a sabiendas. Y eso te hace Hashem. Entonces, fíjense ustedes, todo esto luego te lo remata en el versículo 5. Sucederá que cuando alguien sea declarado Hashem culpable por alguna de estas cosas, confesará aquello en lo que ha cometido pecado y traerá su Hasham, o sea, su sacrificio por culpa, responsabilidad, llamémoslo así, iniquidad, si se puede decir también, a Hashem por su pecado con que ha pecado, que sea un animal femenino del rebaño, o sea, una oveja o una cabra, por hatat, sacrificio de pecado, y se le hará reconciliación al sacerdote de su pecado. Y si no se le alcanza su mano para un cordero, entonces traerá para su culpa, por lo que haya cometido ese pecado, 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a Hashem, uno de hatat y uno de olá.
y los traerá el sacerdote, lo acercará el que haya sido asignado para el hatat de primero, le torcerá la cabeza, ya eso lo explicamos hace varias semanas atrás cómo era que se hacía el sacrificio de las aves, pero no lo separará. Y bueno, regaba la sangre y todo lo demás. Entonces, de esto luego dice, y vamos bajando, y llegamos al capítulo 7, que es el que estamos estudiando ahora, donde Hashem explica la Torah de la Sham. Entonces voy a escribir, antes de continuar, las dos palabritas que estamos viendo ahora mismo. Hashem, Hashem, persona señalada como culpable por haber actuado a sabiendas en contra de la justicia o la santidad. Esa es una forma muy buena de resumir este concepto. Persona señalada. Aquí me he equivocado, puse señalada, se perdió la última parte, voy a volver a escribirlo. Vamos a ver. Hashem. Persona señalada como responsable de haber actuado en contra de la santidad y la justicia. Entiéndase según Dios, evidentemente, ¿no? Esto no lo podemos secularizar en ningún momento, no podemos sacar estos conceptos de aquí y compararlos con los del mundo. Como mucho, los que sean abogados o estudien leyes encontrarán algún punto de referencia o comparación nada más. Pero esto tiene que ser según los conceptos de Dios. Por entonces, eso es un Hasham. Por haber actuado en contra de la santidad y la justicia de Dios a sabiendas, que no puede faltar, a sabiendas. Previamente advertido, previamente notificado o en su momento notificado, pues ahí está. Entonces, el sacrificio que debía ofrecer esa persona es un Hasham, nombre que recibe el sacrificio que debía presentar un Hashem. El sacrificio se llama Hasham y la persona se le pone el título de Hashem. Y fíjense ustedes qué interesante saber distinguir esto porque en hebreo se escriben igual las consonantes. Voy a poner el tamaño de la fuente un poco más grande, pero por ejemplo, Hashem se escribe con kamatz y en este caso tzere, la E, y la Hashem se escribe con doble kamatz, en este caso. Ahí está, Hashem y Hasham. Hashem el de arriba, Hasham el de abajo, en este caso. ¿Ok? Son palabras técnicas que ya en la medida en que las conocemos, entonces, claro, a mí ya me daría un poco de pereza decir, oye, la persona señalada de culpable. Hombre, para eso digo Hashem y ya todo el mundo me entiende. ¿Sabes? Entonces, poco a poco, el hebreo se va metiendo en el lenguaje y ya te das cuenta que hay palabras que no se traducen al castellano o vale más de pronto entenderlas dentro del hebreo y ya está, muy sencillo, y te ahorras toda la explicación. Bien, entonces volviendo a nuestro texto que estamos estudiando, que dice el 7:19, entonces, vamos a ver acá, que es el mandamiento, ¿no? Y dice entonces, ve a bazar, asher llega bejol tamé, la carne que haga contacto con cualquier cosa tamé, lo yahel, no será comida. Baesh yisaref, en el fuego será quemada. Ve a bazar, kol tahor y ojal bazar. Dice, pero la otra carne, o sea, la que no tenga ese contacto, cualquier persona tahor podrá comer esa carne. ¿De qué estamos hablando entonces? De la carne, en este caso, del sacrificio de Shelamim. Por ejemplo, sacrificio Shelamim. Ese es el contexto inmediato de esta restricción. El contexto general es de toda la Torah de los Korbanos. Y volviendo aquí a nuestro libro, nos está diciendo entonces que la carne que haya hecho contacto con cualquier cosa también no debe ser comida. Esto hoy, por ejemplo, si se pudiera llegar a practicar así tal cual como está escrito. Lo que pasa es que recordemos que estamos estudiando el mandamiento que dice carne de cosas sagradas. Y claro, hoy nosotros no hacemos sacrificios de Shelamim ni sacrificios de Hasham. Entonces, por esa regla,
he dicho que este mandamiento literalmente no se puede hacer. Pero si nos quedamos solamente sacando todo eso de los sacrificios y nos quedamos con esto que sería denominado un principio, entonces el principio sí estaría vigente. Es apenas lógico, ¿no? Cualquiera de nosotros sabría que si tienes una carne y ha pasado un gato por allí, o ha pasado un ratón, o ha pasado algún animal de estos, evidentemente esa carne es mejor no comerla. Mejor no, que no se debe comer, ¿sabes? Eso simplemente extrayendo este mandamiento del contexto general. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque esta pudiera escribirlo aquí en pantalla para que todos ustedes vayan aprendiendo a hacerlo. Básicamente se puede decir lo siguiente. Es posible, perdón, es posible extraer, a ver, es posible extraer de un mandamiento un principio, digamos, de higiene o cuidado, etcétera, para la vida. Muy importante esto, porque claro, a veces literalmente el mandamiento no es que se aplique, pero de repente el principio que se encuentra allí implícito sí se puede aprovechar. Eso pues para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Volvamos entonces a analizar nuestros Sefer HaMitzvot. ¿Y qué comentan aquí a continuación? Dice, el que haya transgredido esto y haya comido aún a sabiendas, entonces será azotado, ¿vale? Y luego dice en la Tosefta de Bahim, que se ha explicado este asunto con mucho detalle, y luego dice que una persona tajor que haya comido carne tamé, he aquí que esta persona se le da la pena de 40 azotes menos uno. Es curioso, ¿no? Increíble. Y luego en el capítulo de la Gemara de Pesajim dice, Tumat haguf bejaret, tumat habasar belav. Dice, la inhabilidad del cuerpo se castiga con caret y la inhabilidad de la carne simplemente con la prohibición, en este caso, ¿no? A ver, en resumen, ¿qué nos dice aquí el texto de la Torah? Dice el verso 19, óigase bien, que hay algo muy interesante, el versículo 20 dice, y la persona que coma carne del sacrificio Shelamim, que es de Hashem, y esté su inhabilidad en ella, sobre él, sobre esa persona, óigase bien esta expresión, Benihretah hanefesh hahi me'ameha. Será cortada ese pescuezo, esa persona, de su pueblo. Y esta es la expresión que se me quedó sonando para lo que vamos a compartir hoy. ¿Qué significa esta expresión? La encontramos en la Torá muchísimas veces, pero en realidad, ¿qué significa? No voy a pretender decir que lo que voy a explicar ahora sea la última y la única explicación, porque realmente, como se los digo, es un tema que no se ha entendido o cerrado dentro del judaísmo, entonces no voy a pretender cerrarlo yo aquí, pero les voy a dar mi parecer sobre este tema. Permítame ver qué dice en el chat, a ver qué hacían con la carne en sacrificio, no se podía comer, bueno, ya lo dice ahí, se debía quemar. Dice, cuando les digo que no como carne de cerdo, etcétera, me dicen que solo le quite la comida y me coma el resto. No, claro, ya toda la comida se ha hecho inhabilitada. Eso es un buen ejemplo, ¿no? Porque a veces no podemos llegar a enfrentar esa situación. Y claro, de repente te encuentras en un momento y definitivamente a veces te tomas por sorpresa y no sabes qué hacer, ¿sabes? Y claro, ¿qué ha pasado allí? Miren, hay cosas y se las comparto, estas son experiencias de la vida. Son cosas que a veces pasan y luego pasan tan rápido, pasa una circunstancia y se las comparto simplemente para que ustedes luego aprendan de los errores. Me acuerdo hace muchísimos años, estábamos para celebrar Hanukkah, oye, Hanukkah, que vamos, que se supone que es el día de la restauración de la identidad de Israel, y unos hermanos habían recién llegado a la comunidad. A ver, aquí les comparto esto porque quiero que analicemos todos los elementos, todos.
A raíz de esa situación tomamos unas decisiones que ya luego les explico, ¿no? Pero voy a seguir con el caso. Estos hermanos estaban recién llegados a la comunidad y no sé por qué razón nadie les había dicho que ciertos animalitos no se comían. Y estas personas de mucha nobleza se ofrecieron porque escucharon que venía la fiesta, venía una fiesta, ellos todavía no se habían enterado mucho de qué era la cuestión, y por esas noblezas de la vida que a veces nos meten en líos, se les concedió que trajeran la comida. Y a que no adivinan qué, llevaron arroz de camarón. Y nadie se había enterado, o sea, hicimos la reunión y todo demás, y cuando llegó la hora de repartir la comida, arroz de camarón. ¿Sabes? Y claro, los niños que ya saben cómo son los niños que no tienen filtro, salieron gritando enseguida, esto no es kasher, esto no es kasher. Y claro, ni yo me había percatado. Y cuando ven, porque claro, tú estás como comiendo, recibes el plato, no le prestas atención porque asumes que todos lo saben. Y claro, yo recibo el plato y todo demás y voy comiendo y estás conversando, no te das cuenta. Y cuando vienen los niños gritando, todo el mundo mirando los platos. Vaya situación tan incómoda. Claro, ¿qué haces? ¿Sabes? Y tengo que decirlo y lo digo porque, claro, ya nos arrepentimos de esa cuestión, ¿no? Pero en ese momento se usó de discreción, claro, porque sopesamos. Fíjate tú que esto es muy práctico, ustedes lo tienen que saber. No para tomar ocasión para el libertinaje y el pecado, que eso a mí me duele cuando yo a veces digo algo y luego una persona toma de ahí ventaja para ir entonces a actuar ligeramente a sabiendas para mal, eso sí que me disgusta muchísimo, ¿sabes? Porque estas cosas yo se las comparto es para que analicemos qué pasó y al mismo tiempo también sepamos balancear ciertas situaciones de la vida que se te van a presentar allí y luego dices, ¿qué hago? ¿Qué pasa aquí, no? Porque si nos hubiésemos puesto nosotros de muy ultra ortodoxos, pues hubiéramos votado enseguida la comida. Pero claro, ahí se los comparto para que analicemos todos esa situación. Claro, estaban los hermanos allí que con tanta nobleza habían hecho el detalle de llevar la comida y todo, ese claro. Y los que eran los líderes de ese momento determinaron que, bueno, a ver, apártale un poco el camarón que no se enteren y ya está, nos comemos lo demás. Por eso me trae a la memoria esto que comentaba en el chat la compañera, ¿no? Claro, es una decisión circunstancial, pero eso nunca, ni a mí, ni a nadie más, me enseñó que entonces puedo comer comida, simplemente quitarle los pedacitos del animal que no se come. No, para que se den cuenta lo que es una buena enseñanza. Yo de esa anécdota o experiencia no quedé matriculado con esa idea de, bueno, apártale lo que no se come y te comes lo demás. No, fue una decisión circunstancial, excepcional, porque se le dio prevalencia a otra cosa, que era, pues en este caso, el bienestar emocional de los hermanos. Porque, ¿qué más tienes? Hacer el escándalo, hacer una reprensión, cómo se te ocurre, y arruinar todo el día. Son situaciones que a veces nos vamos a enfrentar. Entonces, el hecho de que en algún momento sepamos nosotros balancear qué prevalece por causa de la concordia o por causa de la paz no significa que estemos ni avalando el pecado ni estimulando a que le bajemos el nivel al mandamiento. Pero son situaciones muy, muy excepcionales y ojo, no se volvió a repetir, claro está. Ahora, ¿qué lecciones nos dejó eso? Pues que no debemos dejar nunca nada sobreentendido. Primera lección. Porque claro, de ahí en adelante nuestra comunidad, cada vez que alguien iba de invitado, siempre, y yo lo sigo diciendo hasta el día de hoy, cualquier comunidad que quieres invitar a alguien, explícale por favor. Explícale que no vaya a llegar allá esa persona bien intencionadamente invitada, que te ha placido invitarla y que llegue y ha aceptado ir y resulta que por haber omitido algún detalle sencillo, vaya a ser un tropiezo después, ¿sabes? Entonces, hay que bajarle un poco al afán. Yo sé que a veces queremos llevar a todo el mundo y que venga a estudiar, pero a veces eso puede ser contraproducente si no se hace en el orden correcto. Tienes que llevar a la persona, que no haya afán, que hay que dejar un poco la ansiedad a un lado.
Y hay que sentarse con la persona a explicarle. Porque si no, fíjate las cosas que se lían, ¿no? A ver, ¿qué me dicen por acá entonces? Muy bien. Entonces, por ejemplo, alguien que comparte un bistec que tiene camarones encima, ¿no puedo quitar los camarones solamente? No. No se debería comer en este caso, porque es un animal también, ya se ha producido una transferencia de sustancias y todo lo demás que va más allá de nuestra comprensión, ¿sabes? Que si nos ponemos a hablar molecularmente y de cosas, es una enseñanza, porque repito, aquí el punto no es tanto, a ver, no me gusta decir no es tanto, sí que es tanto, pero quiero decir que hay algo más allá. A ver, más allá de las formas. Lo que yo quiero que entendamos o analicemos siempre individualmente donde nos encontremos es qué ha llegado a hacer, cuáles circunstancias han conducido a que esto se produzca. ¿Sabes? Por ejemplo, si alguien me invitase a mí a comer y me termina ofreciendo una comida que no es posible comer, ¿de quién es la culpa? En cierto modo. ¿De quién es la responsabilidad de no haber avisado? Mía. Si fue que no avisé. Ahora, si ya yo avisé, entonces eso sí me va a permitir no usar de esa delicadeza y decirle de frente, oye, tú sabes que no puedo comer esto, lo siento. ¿Sabes? Ahí está el detalle. Si tú avisas con antelación, eso te da el derecho y la firmeza de poder decir, no lo puedo comer. Pero si tú no avisas y lo das por sobreentendido y la persona te ofrece una comida que no es apropiada, entonces vas a tener un encontrón de sentimientos allí. Por eso es que Pablo advertía esto. Decía, hombre, si una persona te invita a comer y no te ha dicho que eso está dedicado a un Dios, tú no le preguntes. Pero ojo, en el momento en que una persona te diga que eso es por causa de una deidad X, cualquiera que sea, eso no te lo puedes comer. Entonces, ¿qué está detrás? El nivel de comunión. Eso yo lo he explicado. No cualquiera te invita a comer a su casa. ¿Me explico? Tiene que haber un grado de amistad, algún grado de comunión o de comunicación como para que alguien te lleve a comer a su casa y tú aceptar además en este marco, ¿no? Porque nos interesa los mandamientos. Fíjense ustedes que Pedro, con todo el que había recibido la visión de parte de Dios y la iba pensando por el camino, apenas entró llegó a la puerta de la casa de Cornelio y no pudo evitar decir, bueno, ustedes saben cuán shekets es para un varón judío entrar en la casa de un extranjero. Así que ya saben, si no como cierta cuestión, compréndalo, por favor. Solo que a mí Dios me ha mostrado que a ninguna persona le pueda seguir llamando de esa manera, sobre todo cuando Dios lo ha llamado, ¿no? Pero sobre las otras cosas, por favor, no abusen, ¿sabes? Eso es un poco el entre líneas de lo que está diciendo Pedro allí. Así que sí, las comidas que estén en contacto con animales que no son permitidos, es mejor no consumirlas, es por lo menos el rigor que tiene la Torah allí. Dice, una vez un gato nos robó un pescado y lo mordisqueó. Le quitamos las mordidas y nos los comimos. Claro, estaba inhabilitado, no se puede comer. Ejemplos y cotidianidades, ¿no? Dice, entonces tampoco se podría comer restaurante que cocina alimentos prohibidos con alimentos que se puedan comer. Esto es otro nivel. Esta pregunta es muy buena, la verdad, porque representa un desafío. A ver, esto, en este caso, tú no estás allí para verificarlo. Esto ya es llenarse un poco, a ver, con todo respeto, ¿no? Pero es llenarse un poco de malicia, porque se parece mucho a ir a preguntar si ese restaurante tal vez está dedicado a algún dios, que puede pasar, ¿eh? Uno no sabe. En algunos casos, yo no sé cómo todavía es el asunto aquí, pero yo sé que en América es muy común dedicar un restaurante a una virgencita o a algún santo o alguna cosa. Yo solo sé. Pero claro, tú no te enteras. Entonces, si nos vamos a poner a preguntar, oye, vamos a ver si este restaurante está dedicado a alguna virgencita o algo para ver si podemos comer, hombre, ya eso es un poco ir más allá de lo que la Torah te está diciendo. Porque esto es un desafío y en este caso, yo soy de la opinión que, a ver, tú no te estás enterando y la Torah no te está mandando a preguntar. Por eso hoy estamos hablando aquí de lo que te es conocido. Ojo, de lo que te es conocido. Ahora, si ya luego tú te enteras, te llega la noticia
ya sabes que pues ahí no podrías ir, pero no vas a andar preguntando en todas partes a ver cómo es que cocinan la comida. ¿Sabes? Porque entonces yo ahí paso al otro lado y le digo a las personas, pues no vayas a comer a ninguna parte. ¿Sabes? Porque es que, ¿qué más te puedo decir? No hagas vida social, no vayas a ninguna parte, porque de pronto es sospechoso de que se ha mezclado con algo que no sabes. Así que esta pregunta está muy buena para esta cuestión de actualidad, por decirlo así. Porque claro, si vamos a hablar de comida preparada por gentiles, oye, no te vas a esperar que sea 100% kasher, ultra aplicada a las normas bíblicas. Entonces, habrá gente que diga, no, yo aquí en adelante no voy a comer más en ningún restaurante. Bueno, yo se lo respeto, no lo voy a señalar, ni lo voy a ridiculizar, ni nada por el estilo. Yo lo que estoy tratando de decir aquí es lo que la Torá te está ordenando. O sea, qué es lo que te pide y de qué cosas no estás obligado a hacer. ¿Me explico? Porque claro, si no, la solución téngala muy clara, pues no hagas vida en la calle, no vayas a comer a ninguna parte, si te va a preocupar hasta ese grado. Pero vuelvo al tema, porque a mí este tema de las inhabilidades me ha llamado muchísimo la atención desde siempre. Porque la vez pasada hablábamos, en la antigüedad era muy claro lo que era Kodesh. El templo, los sacerdotes, los sacrificios, esto estaba perfectamente delimitado. Entonces, las inhabilidades que una persona adquiría eran precisamente advertencias para que no entrase en comunión con las cosas sagradas. Entonces, si hacemos la abstracción de ese principio, lo que te está diciendo básicamente es que no puedes pretender ir a tener comunión con Dios estando en comunión con el pecado. Ese es el principio. Lo que pasa es que luego, repito, cuando aterrizamos y nos quedamos en la literalidad de que no toques y no hagas contacto y lo otro, entonces, a ver, en algún momento seguramente todos hemos cometido una sham. O sea, nos hemos hecho dignos de una sham, de una culpa. Y bueno, ¿y qué haces? Pues tienes que pedirle perdón a Dios y ya está. Porque ¿qué más vas a hacer? Tampoco es como para que te vayas a echar a morir y a darte latigazos y hacer caminatas sobre las rodillas. Ahí es donde entonces viene y nos cubre el sacrificio de Mashiach. Lo que pasa es que yo no sé por qué a algunas personas les resulta difícil ser equilibrados. Porque repito, esto no significa ahora que te vas a tomar a ligera todas las cosas. Ah, bueno, ya Jesús me perdonó, entonces no pasa nada. Me voy, me hago el ciego y me hago el sordo y aunque me lo digan, no le presto atención y sigo. Pues no, porque todo esto, repito, son principios espirituales. Yo tengo que tener claro que el concepto de inhabilidad era una advertencia en la antigüedad para decirme, yo no puedo ir a tener comunión con Dios si estoy en comunión con el pecado. Todo lo demás lo podemos aterrizar en el campo de la higiene, en el campo de la salud, en el campo de no sé, de las buenas maneras de manipulación de alimentos, lo que quieras. Pero fíjense ustedes que la Torá no te dice ninguna de estas razones. La Torá siempre termina diciendo para que sepas distinguir entre lo que es sagrado de lo que es profano. La Torá nunca dice no comas cerdo porque eso es malo para la salud o no comas cerdo porque eso es malo para, qué sé yo, para el medio ambiente. No, te dice porque yo soy santo, dice Hashem. ¿Sabes? Entonces, que hoy nosotros podamos, repito, que no está mal aplicar que sea la salud, a la higiene, el cuidado, eso está bien, genial. Pero no podemos desenfocarnos que el principio fundamental es la santidad. Entonces, estoy, no sé, caminando por el bosque y me pasa una rata por los pies. Entonces, ¿qué? Me quedo petrificado y no me muevo ni toco a mi esposa ni nada porque estoy contaminado. A ver, ¿se acuerdan que quedó pendiente y lo dijimos, que íbamos a estudiar más a fondo, está pendiente de hacerse, el tema del uso de las pieles de los animales tamé? Eso es un tema, creo que interesante. Salió el caso de precisamente los judíos ultraortodoxos de Breslev, utilizan el streimel que es con cola de zorra. Y claro, el zorro es un animal que no es tahor. ¿Y entonces de qué vamos?
Entonces, lo que quiero concretar con todo esto es que a veces cuando hablamos del tema de la impureza, entre comillas, o la inhabilidad, nos quedamos anclados al tema del contacto físico como si Dios estuviese hablando de contaminación, como de cosas que se pegan por el contacto. Que hay algunos textos que pareciera como que te dice, oye, que sí, pero no, acuérdense, el principio aquí es la santidad. Porque una persona que adquiría una inhabilidad, supongamos, porque tocaba un cadáver, lo expliqué la vez pasada sobre este tema de la temporalidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Hasta la tarde. Bueno, ¿qué es eso hasta la tarde? ¿Será que había que esperar que pusiera el sol? Entonces no me muevo hasta que se ponga el sol. Ese parece no ser el principio en realidad, sino hasta ser acepto. ¿Se acuerdan que se los comenté? Y tiene mucha lógica. Porque claro, de nada serviría, dicho al revés, que esperes rigurosamente hasta que el sol se ponga y resulta que en tu corazón estás cumpliendo una mecánica, pero en tu corazón no ha pasado nada, ¿sabes? A este tipo de análisis era donde Pablo llegaba. Dice, claro, tú puedes estar circuncidado en la carne, ¿y de eso qué vale? Si en el corazón no ha pasado nada. No quiere decir esto que ahora lo uno anula lo otro, cuidado. Pero hay que ver a qué le estás poniendo énfasis. Porque muchas veces hay personas que son ultra meticulosas con el no toques, el no pruebes, el no contacto, el tal, y resulta que en su corazón adentro están llenos de toda inmundicia de maldad. A eso se refería Mashiach. Dice, hombre, a ver, que no, que me comí la espiga y no me lavé las manos. Y según tú estoy contaminando el alimento y ya me contaminé. Vale, eso se va a la letrina. Pero ya que estamos hablando de inhabilidades, de cosas que te separan de Dios, que esa es la enseñanza, pero la gente a veces se queda en la literalidad. Yo no sé por qué. Hay que ir más allá. La enseñanza, repito, es que la inhabilidad es todo aquello que te separa de la comunión con Dios. Ese es el concepto fundamental de la inhabilidad. Lo voy a escribir aquí en el tablero para que quede gráficamente expresado. Vamos a ver. Tum'a es la palabra hebrea para inhabilidad, inhabilidad o incompatibilidad con la santidad, como hemos hablado, ¿no? Incompatibilidad con la santidad. Comúnmente traducido como inmundicia o impureza. Entonces, claro, la gente cuando lee inmundicia e impureza, repito, piensa solo en conceptos higiénicos, en conceptos físicos, pero a decir verdad, el principio de la tum'a nos enseña acerca de prácticas y costumbres que nos separan de Dios. Ejemplo de una tum'a muy actual, pasiones desordenadas, pornografías, prácticas que se hacen en secreto, como decía el apóstol Pablo, abominable es hablar de lo que hacen en secreto, por ejemplo. Claro, pero esa persona que hace tantas cosas en secreto, que sí son unas grandes inhabilidades, tal vez es la misma que dice, uy, ha pasado por aquí un ratoncito, entonces vamos, bota toda la despensa. ¿Sabe a qué me refiero? Es un ejemplo. Ahora, que puede tener razón por todo lo dicho de que sí, haya que botar ciertos alimentos, pero luego no es tan igual de riguroso con lo otro. Es ahí cuando Mashiach decía, a ver, pongamos un poco en orden de prioridades las cosas. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Hombre, pero empecemos lógicamente por lo prioritario, porque si yo me voy a poner súper estricto con el que esto tocó o aquello se movió y todo lo demás, pero no soy igual de diligente con cosas que son realmente preocupantes, es que no estoy entendiendo de qué va la cuestión. ¿Me explico? Ahí donde no se está entendiendo de qué va la cuestión. Bien, vamos a ver el chat otra vez más. Un segundito que hay preguntas por aquí. Está un poco activo el chat. A ver, dice, a veces me pongo a pensar el mismo perrillo, pues sí, vale, muy bien, ya eso lo expliqué. En algunos lugares donde se venden comida usan manteca de cerdo en lugar de aceite. Bueno, esto es otra cosa, repito, es que no lo vas a saber. Y la solución,
si esto le vamos a prestar atención, pues no vayas allá, no comas. Es que hay que planteárselo, ¿eh? Porque entonces dice, claro, a menos que ya tú te informes. Por ejemplo, aquí sabemos que hay un pan específico, aquí en Cataluña, que lo hacen con aceite de cerdo, con grasa de cerdo, ¿no? Bueno, ya yo sé que ese pan ni por error lo voy a comer, pero yo no voy a poner a preguntar ahora si todos los panes los hacen con aceite de cerdo. Habrá quien diga que sí, pero bueno, yo no lo sé. Ahora, si ya me entero, en la medida que me voy enterando, pues voy recogiéndome, ¿sabes? Pero ya irse al otro extremo, a suponer de que todos los restaurantes usan por defecto aceite de cerdo o lo que sea, hombre, pues ya eso es otro nivel. No lo sé, ¿sabes? Ahí yo creo que cada quien tiene que vivir su propia experiencia, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces que yo, por ejemplo, a mí me puede quedar supremamente fácil decir, oye, no voy a salir a comer más nunca en un restaurante. Muy bien. Entonces digo, vale, prohibido ir a restaurantes, porque son sospechosos de usar aceite de cerdo. Pero es que mi experiencia y mis facilidades no se las puedo imponer a otros, que ve tú a saber a qué cosas se enfrentan. Y es que de eso precisamente se trata la experiencia con la Torah. Porque a veces también pasa, y lo he hablado mucho con mi esposa, que se ha desarrollado o todavía hay un resquicio, un residuo de ese miedo a perder la salvación. Entonces, muchas veces algunas personas tienen miedo de comerlo o de tocar o lo que sea, porque es que como que piensan que van a perder la salvación. Si eso es lo que te hace ser súper estricto con que de pronto aquello tiene o de pronto ahí usan, si la motivación es que piensas que por eso te va a ir mal y Dios te va a reprender o de pronto hasta vas a perder la salvación, entonces hay que replantearse esa lógica, porque esa no es la lógica. Ojo, la lógica aquí, repito, lo voy a volver a enunciar, a mostrar en el tablero. Ahora vuelvo al chat. Dice, la tum'a es el principio, ¿de acuerdo? Que nos enseña acerca de prácticas y costumbres que nos separan de Dios. No separan, esto es una palabra muy fuerte. Entonces hay que plantearse, decir, vale, yo voy al restaurante, no sé con qué lo han cocinado, ¿eso me está separando de Dios? ¿En qué manera? Te va a separar, ojo, mira el ejemplo que te voy a dar, te separa, eso sí, cuando ya lo sabes y aún así vas, ahí sí empieza la separación, porque ya estás actuando a sabiendas. ¿Me explico? Otra cosa es que no lo sepas y tampoco la Torah te está diciendo, ve y pregúntale a todo el mundo cómo prepara su comida. ¿Eh? Ahora, ¿qué ha hecho el judaísmo ortodoxo? Y es lo que a veces algunos copian ese formato, lo respeto, pero no lo comparto a ese nivel. Pues algunos que dicen, no, yo no voy a ninguna parte, ¿sabes? Yo, mi comida y tal. Yo conocí una persona, un contacto, que, bueno, se convirtió al judaísmo y tal, y un día de repente, bueno, pues que había esa especie de remanente de amistad de antes, y de repente íbamos como a comer en mi casa, y me sale diciendo, no, yo llevo mis propias ollas, y hombre, mira, que ya no confiaba ni en las ollas que yo tenía en mi casa. Dice, hombre, a ver, estos niveles no lo sé yo si es su realidad, pero sabe, esta persona pues negó al Mesías. Entonces yo digo, vaya, le cuida hasta el brillo de la olla, pero niega al Mesías. ¿Esto cómo es? Entonces hay que plantearse bien todas estas cuestiones, ¿no? Vamos a ver, volvamos al chat, que hay mucha actividad por aquí. Dice, muy bien, la manteca de cerdo, ya lo he dicho. Dice, una vez entré a un restaurante y pregunté si el pollo era halal. Dice, claro, a ver. Ahora, si ya el restaurante te lo pone de frente en la entrada, ya eso es otra cosa. Ahora, si entraste y no lo viste, y luego ya después de comer ves, bueno, señor, perdóname, no lo vi, aquí no vuelvo más. Son ejemplos, repito, pero que tampoco es como para pasar todo el día mal y fatal porque, ay, es que comí en un restaurante halal. Pero ya lo sabes, entonces la próxima lo evitas y ya está. Y eso sí, pues pides el respectivo perdón y disculpa al Señor porque, bueno, fue un error, no lo viste, ¿qué vamos a hacer? Dice, mis suegros después de un tiempo llegaron a respetarnos con respecto a la Torah. Ellos no son creyentes y ya cocinan en ollas distintas. Y les antoja su cerdo y cualquier carne también apartan para nosotros. Bueno, eso está muy bien. Eso es un ejemplo de madurez, de que las personas que son respetuosas
pueden llegar a comprender esto y a respetarlo profundamente. Y si te ven comprometido, seguramente va a ser un éxito, ¿no? La carne halal no se debería comer. Eso tengo que ser bastante claro en ese sentido. Porque si tú buscas halal en internet, oiga, saben que esto es muy importante. Ahora, que cualquiera hoy diga de repente, bueno, es que los musulmanes no todos son practicantes y tal, bueno, hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. ¿Por qué? Porque por alguna razón se pone halal. ¿Sabes? Halal, cuando tú lo buscas, significa que ese animal ha sido sacrificado dándole gracias a Allah, el Dios de ellos, y sigue su propia ritual y sus propias cosas. Entonces, yo sé, puedo entender que alguien diga y piense, bueno, es que no todos los restaurantes que ponen halal son más musulmanes practicantes. Y bueno, pero esa carne que ellos venden ya viene de alguien que sí practica. ¿Me explico? Ya viene de alguien que sí practica. Entonces, cuidado, porque de repente la fachada parece que no son practicantes, pero es que lo que viene atrás sí. Entonces, ahí se da una dinámica muy curiosa que la verdad es mejor evitarla. Siempre ha sido mi opinión. Dice, ¿podemos tener animales, mascotas en la casa? A ver, una pregunta interesantísima también. A ver, por todo esto que he dicho, ¿de acuerdo? Son situaciones que la verdad, si tú revisas la historia, inclusive pueblos, aparte del pueblo de Israel, los perros estaban por fuera de la casa, los gatos estaban por fuera de la casa. O sea, animales dentro de la casa, es que no, tú te tienes que preguntar para qué, ¿sabes? ¿Para qué? ¿De dónde viene esa costumbre? ¿Quién la ha implantado? ¿Y para qué? Ahora, si es que de pronto un médico, porque hay cosas, ¿eh? A ver, a medida que uno va avanzando por la vida y conoce cosas y ve cosas, dice, bueno, a ver, hay que sopesar. Si es que un médico ha autorizado una terapia o ha iniciado una terapia, supongamos, a través de X animal o X mascota porque le va bien o lo que sea, bueno, ya hay una razón entendible y hay un bien mayor. Pero nada más que por el hecho de tener el animal ahí decorándote la casa, es que tú te tienes que plantear para qué. ¿Sabes? Los animales en cautiverio en realidad se enferman. El otro día salió un estudio que el ser humano le ha achicado el cerebro a los gatos por el encierro, por tenerlos en casa. Y lo mismo pasa con los perros. ¿Sabes? Evolutivamente se ha podido comparar el tamaño del cerebro de los animales y el encierro y el privarlos de sus capacidades y sus libertades les ha ido estropeando. Pero el ser humano cree que le está haciendo un bien. Entonces, a ver, yo sé que este es un tema sensible y yo sé que aquí más de uno seguramente ha venido con mascotas y no quiero hacerlo sentir mal en ese sentido, ¿vale? Pero yo siempre he dicho, ya tienes mascota, termina de tenerla y no vuelvas a tener, ¿sabes? Es mi consejo. ¿Tienes mascota ahora mismo? Pues no te deshagas. Es como cuando Pablo le dijo al incrédulo, oye, ¿estás casado con incrédulo? Pues no te separes. No vas a salir ahora, ah, bueno, eres incrédulo, pues nos separamos. No, ya termina de tenerlo. Es decir, bueno, ya sigue casado ahí. Ahora, si el incrédulo es el que se quiere ir, pues que se vaya. ¿Sabes? Mira dónde he llegado, ¿no? Considerando todas las cosas. Entonces, Pablo decía, por ejemplo, para que vean ustedes las comparaciones que es bueno hacerlas. Pablo decía, ¿estás soltero? No procures casarte. Pero ojo, cuidado que para no casarse hay que tener un don también, que es un don de continencia, y eso no todo el mundo lo tiene. Entonces, si no es tu caso, pues cásate, ¿vale? En este caso. Entonces, de una manera análoga, pero a la inversa, no tienes mascotas, no procures tenerla. Si la tienes, no te trates de deshacer, pero si se muere o se va, no lo vuelvas a tener. Esa sería mi recomendación de toda la experiencia que he podido recabar. ¿Sabes? Así de sencillo, lo dejo claro y muy explícito. Tienes ahora, pues espera, ya termina de tenerlo. Yo no voy a ir a romper con una espada los sentimientos y los afectos. A ver, que si me pusiera en el plano mecánico, lo haría. Todo el mundo a votar sus animales. A ver, ¿sabes? Que hay gente así. Hay gente así y hay gente a que le gusta ese tipo de discurso. Súper, ultra radicales y rompiendo con todo. Pues yo no soy así.
Y esa es mi recomendación. Si tienes, termina de tener. Y si no tienes, no procures tener. Si se fue el pajarito o lo que sea, bueno, supongamos, pues ya déjalo. No vuelvas a tener. Hay que preguntarse siempre cuál es la motivación. Hay cuestiones a veces culturales. Hay cuestiones a veces, bueno, circunstanciales, ¿sabes? Circunstanciales. Que a veces las personas buscan un animal y es un reflejo de una crisis interna, ¿sabes? De un caso muy cercano y sé que de pronto en el fondo lo que ha pasado es eso, ¿sabes? Hay una crisis interna y se quiere como compensar y el animal hace esa figura del afecto que no está y todo demás, pero luego lo pasa mal el animal también. Entonces, cuidado. Por eso les digo, ¿no? A los que tengan la capacidad, pues tal. Ahora, si alguien va más allá y dice, hombre, yo me quiero desprender de este animal y lo voy a dar en adopción y que alguien más lo tenga, bueno, pues mira, pero yo no lo estoy imponiendo como una obligación, ¿eh? Pero si alguien se resuelve y lo hace, pues genial. Así como decía Pablo, ¿no? Si te casas, no pecas, pero sería bueno si no te casas. Eso decía Pablo, ¿no? Pues mira, que todos hemos escuchado esa recomendación y aún así nos hemos casado. ¿Me explico? Y pudiera tener mucha razón en muchas cosas, que la pasa mucho más ligero y más sencillo el que no se ha casado, en muchos aspectos, ¿no? Pero claro está que no quiere decir que el casarse sea pecado, ¿sabes? Eso es muy importante tenerlo presente. Dice, hermano, sin querer una vez trajimos sopa instantánea de camarón y la tiramos. ¿Sería malo regalarse a una persona que no observa Torah? Es una muy buena pregunta, ¿eh? A ver, estas preguntas me gustan, por eso me gusta que hagan este tipo de consultas, porque creo que son situaciones que todo el mundo se enfrenta. A ver, yo optaría por no. Lo que pasa es que hay situaciones. Si una persona de repente es lo último que tiene para comer ese día, que tú la ves que de pronto es un indigente y no tiene más nada para comer o lo que sea, hombre, si no hay otra razón, si la circunstancia obliga, vale. Pero por regla general sería no darle comida prohibida a gente aunque no guarde Torah, porque es un poco extraño, ¿sabes? Lo veo yo de esa manera. En este caso, porque, claro, en este caso fue un error, pero claro, tú qué haces con comida, tienes que revisarlo, es un error, ¿no? Pero eso es una situación que luego, si lo analizamos bien, no se va a dar a menudo. No se va a dar a menudo, va a ser demasiado excepcional. Así que en ese caso, eh, si se llega a hacer porque la circunstancia lo obliga, en todo caso hay que pedirle perdón al Señor. No tomárselo como cosa ligera, ¿sabes? En todo caso. Dice, si somos dueños del restaurante, ¿podemos verla en carne de puerco? La verdad es que no, esta cuestión. Es una buena pregunta también, que yo sé que es un desafío, pero hay que hacer el ejercicio y en este caso hay que prescindirlo. Que no, porque alguna vez me acuerdo que alguien me preguntó, oye, un hermano creyente puede tener una venta de licor. Y dice, hombre, a ver, estas preguntas que a mí, estas cosas no se me pasan por la cabeza, ¿eh? A veces me han hecho unas preguntas así a quemarropa. Dice, pero a ver, yo nunca me había planteado esa situación. ¿Qué hago yo poniendo un estanco de venta de licor? No sé. ¿Cómo se me puede pasar por la cabeza eso? No lo sé. O sea, no me cabe en la cabeza. Entonces, en este caso, es un poco más común la pregunta de si se vende cerdo en un restaurante de una persona creyente, y mi respuesta es que no debería. Aunque eso yo sé que va a representar unos desafíos, pero ahí es donde hay que tener confianza. Ahí es donde hay que tener confianza de ser diferentes, de que Dios va a respaldarnos en ese sentido y no tener miedo. Que mira, que hasta hoy se ha puesto de moda lo vegetariano y muchos restaurantes vegetarianos abren y no venden ni carne. Y muy bien que les va, ¿eh? Así que no nos dejemos mover por el temor en ese sentido. Dice 1 Corintios 10, el 27 al 32 nos sirve un poco. Bueno, si mal no estoy, es precisamente donde se habla esto de la conciencia y todo lo demás, ¿no? Dice, ¿se puede hacer una similitud entre que no se ponga el sol sobre vuestro enojo en cuanto al atardecer? Bueno, esta pregunta no la entiendo mucho. De pronto está un poco fuera del tema que estamos hablando. Pero no, a ver, bueno, no sé si es el tema, con lo que dije pronto del principio, ¿no? Del atardecer. Sí, porque fíjate, bueno, creo que lo he entendido así la pregunta, ¿no? No sé si estoy mal, pero
podía ser una referencia porque, claro, literalmente, no sé, a veces no es tan fácil que se puede llegar, ojo, se puede llegar a que literalmente la persona contenga o recoja el enojo antes de que se llegue la noche. Eso sería fenomenal. Pero claro, más de uno de pronto le ha pillado un enojo y el sol se ha puesto ya. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Olvidó el mandamiento? Bueno, no es tan exactamente así. Es una referencia, es una noción, en el sentido de que te tienes que plantear por qué sigues enojado tanto tiempo. ¿Cuál es la razón del enojo y por qué enojarse tanto tiempo? ¿Sabes? Bien, entonces ya la respuesta de la mascota creo que le he respondido. Muy bien, lo importante es Hashem primeramente, muy bien. Los restaurantes chinos están llenos de imágenes de idolatría. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Claro, eso es bastante más evidente. Yo me confiaba en esa comida halal porque no tocaba el cerdo. En Europa solo comía eso, claro, pero no sabía lo del halal. Ahí está, arrepiéntete. Muy bien. Ya saben, ¿no? Dice, yo no sabía el significado de halal. Muy bien, perfecto. Los productos como aceites para cocinar que tengan sello kasher, pero también certificación halal. Eso es una buena pregunta, pero eso es otra cuestión. Fíjate que eso nos pone en el dilema que, a ver, muy buena pregunta esto. Sí que es verdad que hay alimentos que vienen con doble sello y es ahí donde tú te preguntas, ¿realmente esos sellos están cumpliendo el propósito original o ya esto se ha vuelto un asunto meramente industrial? Ojo que esa pregunta no la voy a responder yo ahora porque es una pregunta para que todos la pensemos, porque aquí yo estoy prácticamente sirviendo de guía, de navegación y no pretendo saberlo todo. Pero esta pregunta es fenomenal porque, claro, yo mismo lo he visto. He comprado alguna vez algún producto que dice kosher y luego pones halal y dice, vaya, pero es que eso es mutuamente excluyente. ¿Cómo puede tener algo un sello kosher y halal al mismo tiempo? Si nos fijamos en lo que realmente significan esos sellos, es que es una contradicción. Entonces ahí donde repito, algunos razonan y por eso tampoco es que los estigmatice. Algunos dicen, bueno, eso es un sello nada más. Bueno, visto estas cosas así, pareciera que tuvieran razón. Pero repito, no podemos perder de vista al otro, ¿eh? Ahora, en un caso como estos, que nada más que tenga los dos sellos, ¿qué haces? Es una contradicción, ¿no? ¿Qué haces? Son buenas preguntas. Hay quien pudiera decir, bueno, yo le presto atención al sello que yo busco y habrá quien diga, no, no, eso es una mezcla, yo dudo de eso. Es que no podemos pretender que todos seamos iguales. Eso es lo que algunos sueñan. Hay líderes de comunidades que pretenden hacer una fábrica de soldados de terracota, pero todos igualitos, con esa diferencia tan fundamental. Habían 7.000 soldados de terracota, si mal no estoy, y ninguno de ellos era igualito al otro. Pero en las comunidades se quiere que todo el mundo sea igual. No sé ni para qué, sinceramente. Entonces, los seres humanos somos así. Hay quienes les prestan mucha atención a esos detalles y ya vemos quienes de repente no somos tan cuidadosos. Entonces tenemos que complementarnos, eso sí. Tampoco polarizarnos, ¿no? Yo aprendo de mi esposa un montón de cosas y ella aprende de mí. Yo aprendo muchas cuestiones de ser cuidadoso, inclusive de la perspectiva femenina de la vida, y ella también aprende de la perspectiva masculina de la vida. Pero si nos polarizamos simplemente y no nos integramos, ahí también puede haber problema, ¿no? Entonces, en las comunidades a veces pasa eso, y yo creo que es un error a veces muy común que a veces no se ve que se comete. Pretender que todos sean igual, entonces al que de pronto es un poco diferente en algo, lo estigmatizan enseguida y lo penalizan, y tal vez de repente esa no sea la cuestión, porque son cosas que no están específicamente definidas, como en este caso los sellos, que es una cuestión realista, la verdad. Dice, es como dar los arreglos de Navidad a los que no guardan Torah. Eso es otra cuestión que no se puede hacer. Dice, ¿cómo debe actuar un creyente si descubre que uno de sus hijos adolescentes tiene el vicio de pornografía y moralidad? Pues estas son preguntas mayores, ¿no? Esto, a ver, hay cosas. Esto yo creo que vale más que me lo escriban en el correo por aparte. Aquí no voy a pretender responder, porque esto se necesita, vamos, todo un curso, ¿eh? Una serie de análisis de cosas, de elementos, para saber llevar la solución del problema. Porque es que a veces se recurre a medidas
radicales, violentas o lo que sea, de denigración o de humillación de los hijos, y esa tal vez no sea la solución. Pero no quiere decir que vas a patrocinarlo, ¿eh? Ahora, que aquí influirán muchas otras cosas, precisamente he hablado de ese tema con mi esposa, porque hablamos a veces de ponernos de acuerdo en cuanto a la crianza de los hijos, cuando Dios nos los mande. Y ya hemos hablado, ¿no? Precisamente cuál podría ser nuestra actitud de reacción cuando de repente un hijo nuestro venga algún día con una cosa extraña. ¿Qué haces? Bueno, hemos ido recopilando y hemos ido hablando. Hay cosas que solo la experiencia te puede decir un poco qué se hace. Y aquí, bueno, precisamente ya iremos construyendo ese conocimiento entre todos, que seguramente hay algunos que ya tienen hijos y ahora tendrían mucho también que aportar. Dice, es que le quieren vender a todos y no quieren perder. Bueno, son cosas, ¿no? Hay que tener esa firmeza en el Señor, la confianza y la tranquilidad. Al correo, bueno, les voy a poner el correo mío, que es barsamja@gmail.com. Y bueno, con paciencia, ¿eh? A ver, dice, es como dice Pablo, somos un cuerpo y el cuerpo tiene distintos miembros, no todos son ojos, exacto. Así es. Entonces, fíjense ustedes, Javerín, ya para terminar, que el tiempo se nos ha ido hoy, pero quería rematar o no dejar pasar el análisis de esta palabrita que estábamos estudiando, que era la pena del caret, es decir, la condena a que una persona fuese cortada de su pueblo. Esto suena súper fuerte, ¿no? ¿Qué significa esa expresión en la Biblia? Entonces les voy a dar concretamente unos puntos de referencia. En la literatura judía, los comentaristas clásicos no se pusieron de acuerdo en qué representaba esto. Primero que todo, quiero que lo sepan, no hay un consenso unificado de qué significa la expresión. El Talmud tiene dos consideraciones. El Talmud dice, por una parte, que, oígase bien que suena un poco exótico, pero eso lo dice el Talmud, no lo digo yo. Y por eso lo aclaro, ¿eh? Eso lo dice el Talmud. El caret en el Talmud tiene dos puntos. Muerte temprana del, del sancionado. Y aquí es donde hay la duda. La pregunta que todavía no responde el Talmud es, esa muerte temprana antes de su edad, pues ya saben que la Torah te dice 70 años, 80 años, pero vaya sugestión. Imagínate tú que te da un paro a los 50 años y te muere. Ah, entonces fue una persona cortada de su pueblo. Estas son cosas complejas, pero estoy explicando lo que dice el Talmud. Caret según el Talmud. Óigase bien, para que quede clarísimo y ustedes estén enterados. Primero, muerte temprana del sancionado. O sea, si una persona moría a 50, 60 años, era mal visto. Se extendía enseguida un manto de duda y de murmuración, como que de repente esa persona estaba un poco mal o de pronto murió excluida de la congregación del Señor, lo cual me parece bastante fuerte, ¿no? De decir o de aseverar. Y el otro punto del Talmud era que la persona era excluida del mundo venidero, lo cual me parece también bastante fuerte, porque vamos a ver, yo no soy quien aquí para decir, pues vamos, ojalá que Dios me dijera una certeza esta, ¿no? Pero claro, a veces comparo todos los textos donde aparece esta expresión y pues no sé, hay cosas que de pronto a mí me parecerán súper fuertes, pero puede ser que no sean súper fuertes, sino que es lo justo. Eso ya lo sabrá Dios. Pero hay otros casos en los que esta parte de excluir del mundo venidero está no tanto dada como algo que Dios mande de castigo, sino es lo que la misma persona simplemente con sus actos demostró. Por ejemplo, muy concreto, dice que el que no se circuncidaba sería cortado de su pueblo. Claro, ¿qué significa eso? No significa que, no sé, Abraham expulsó a todos los incircuncisos y qué sé yo, o los mató. No. Algunos explican en el Talmud que esas personas que optaban o simplemente se oponían a ser circuncidadas no tenían parte del mundo venidero. O sea, es una forma de decir entonces, claro, ahora entendemos
que hay una elección divina, entonces puede ser, en conclusión, que esta expresión de la Biblia, aquella persona será cortada de su pueblo, no es tanto como una cosa a futuro, sino es una cosa que ya está aconteciendo. Ojo, porque lo leemos siempre en futuro, será cortado, será cortado. Y claro, leerlo en futuro nos induce entonces a que va a haber un juicio en el futuro o de que en el futuro se va a ver alguna cosa notoria, pero creo, y esta es mi opinión, que cuando la escritura dice esa persona ya está cortada del pueblo, ¿qué significa? Que en esa persona no es patente la elección divina. ¿Ok? Vamos a escribirlo aquí. Repito, esto es mi concepto. Caretz, según Eric. Lo voy a dejar clarísimo, ¿no? Según Eric. Indicaría, ojo, lo pongo en condicional, lo cual estoy diciendo que puedo estar revisando el concepto más adelante. Indicaría que esa persona que comporta X conducta señalada o reprochable ya está fuera o ha estado, ya está o ha estado fuera de la elección divina. Entonces, por eso se permite, como dice en la Escritura, cometer con avidez cualquier cantidad de pecado. Claro. Entonces, hay que tener esa distinción porque siempre lo hemos dicho, ¿cuántos de los israelitas, tanto del desierto, los que salieron de Egipto, los del desierto y los que entraron a tierra prometida, eran salvos? ¿Quién sabe eso? Primero de todo lo sabrá Dios, ¿no? Pero segundo, es como una especie de filtro de discernimiento. Dice, claro, a ver, si ya Dios ha dicho que esto no se debe y esa persona va y lo hace y lo hace y lo hace, es que no es parte del pueblo. Entonces no es que en el futuro vaya a ser cortado o es que, no, ella misma está dando luces de que no es una persona del pueblo. Es como cuando Juan dice para terminar, salieron de nosotros, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Así de sencillo. Entonces, aquí hay un artículo que se voy a mostrar, donde están más o menos enumeradas las causales de la condena del Caretz, ¿ok? Y vamos a considerarlas rápidamente, para no extenderme mucho. Dice, el castigo del Caretz se recuerda en muchos versículos y en muchas, como te dice, como versiones, es decir, contextos. Entonces, todo el que come Hametz en Pesach se le llama Karetz, ¿sabes? Una persona que ya está. Claro, es una evidencia muy tanjante. Si ya Dios ha advertido suficientemente y aún así va la persona y a propósito, oye, ¿qué te está diciendo? Que esa persona no es parte del pueblo. Entonces, no es que nos corresponda a nosotros excluirla, no es que nos corresponda en tal caso, en este caso, por ejemplo, es que ya esa persona simplemente no es parte, ya ella misma ha dado partes. Ni siquiera tenemos que hacer un juicio. En sentido formal, digo, ya esa persona está dando luces de que no está dentro del pueblo. ¿Vale? La segunda causal, toda persona que come sangre. O sea, animal que no ha sido debidamente sacrificado, que tiene una actitud de crueldad ante los animales o de cualquier otro nivel de cosas que se compare con comer sangre, esa persona también era cortada del pueblo. Luego dice, todo el que toque el cadáver de un cuerpo humano, dice, Asher Yamut Veloit Hatta, vamos a ver, Kol Asher Hanogea Bemet Nefesh Adam Asher Yamut Veloit Hatta. Ah, vale. Toda persona que entre en contacto con el cadáver de un ser humano que muera y que no se considere con ello culpable o pecador de nada, o sea, se lo tome como cualquier cosa. Entonces, aún así va a sabiendas y entraba al tabernáculo, esa persona era cortada. ¿Sabes cómo suena ahora? Es cortada, o sea, está por fuera. Ahora, Dios se encargaría en tal caso de hacerse respetar. Ahora, si vamos a nivel de congregación, entonces ahí donde el Talmud también comentaba, por ejemplo, que en algunos casos muy visibles, a esas personas se les expulsaba de las comunidades. Por ejemplo, dice, hombre, no es que nosotros te estemos echando, es que tú te has ido. Nosotros te lo estamos dejando en público ver.
que ya tú hace rato te habías ido. Es como cuando dice la Torá, iban por el desierto, pero ya en sus corazones se habían devuelto a Egipto. Pues igual, ¿qué hizo Dios? Lo fue dejando morir en el desierto paulatinamente. Entonces hay que tener eso también en cuenta porque a veces hay personas supremamente fastidiosas en las congregaciones, muy molestosas, y a veces, claro, nos ven, nos provocan o nos desafían a ser reaccionarios y hay que discernir según el impacto de qué cuestión tenga, porque allá hay a veces una trama muy fuerte detrás de estas personas. Entonces a veces Dios se encarga. Eso sí, yo siempre lo he dicho, Dios se hace respetar, Dios no puede ser burlado. Bien, otra causal es de la persona que haya adquirido una inhabilidad, por lo menos está hablando en tiempo bíblico, y no lleva a cabo el proceso de la rehabilitación. Esa persona asume su responsabilidad y está mostrando a todas luces que no pertenece al pueblo. ¿Sabes? Luego dice, la persona que se dirija a la idolatría, a los hechiceros, a los brujos, para prostituirse, esas cosas. Oye, ¿qué te está diciendo? Si le pones atención, es que ese no es un creyente. Entonces, no es necesario que hagas ni siquiera un juicio, es que esa persona no es del pueblo. ¿Sabes? Mira cómo cambia la connotación, ¿no? Y luego dice, cualquier persona que acerque de toda vuestra semilla a las cosas sagradas y que santifique a Israel a Hashem y esté presente su inhabilidad, esa persona también será. Claro, si te fijas en todos estos contextos que estamos leyendo, estamos corroborando por lo menos, y es entendible, que son personas que echaban por la borda cualquiera de las restricciones que Dios estaba prescribiendo a sabiendas, ¿sabes? Porque no le importaba ni cinco, ¿sabes? Ese es el concepto. Entonces, no es, será cortada, ya está cortada. No hay que esperar al futuro, no es que ya está cortada. Hay que dejar de decirle hermano, es hermano y va a los brujos, pues ese no es hermano. Me explico, por decir un ejemplo muy, muy claro, muy radical. Pues así con muchas otras cosas. Viene Pesaj, oye, y no le importa y va y atravesadamente y come lo que está prohibido. Ese no es hermano. No se engañen, no nos engañemos. Ahí sí hay que ser bastante claros. Y no por nosotros, es por el bien de la persona, ¿eh? Porque a veces cuando hablamos de esta manera dice, está juzgando. Dice, no, no, estoy juzgando. La Biblia ya lo ha juzgado. La palabra hablada ya lo ha juzgado. Y esa misma persona es la que se está condenando. Su propio testimonio lo acusa, ¿no? No somos nosotros o X persona, ¿no? Dice, esa ley no se cumpliría para un médico que toca a un paciente fallecido y certificar su muerte. Hombre, por supuesto, eso es otra cuestión. Como lo dije yo hace poco, creo que fue la última vez que hablamos, hay cuestiones que son de tu trabajo, que son tus responsabilidades impuestas debidas a tu trabajo y que no son cosas que haces tú por juego y por diversión. ¿Sabes? Que eso lo hablamos también. Entonces, en ese caso, evidentemente, pues tú cumples con tu trabajo. Ahí eso es otra cuestión diferente, ¿no? Y repito, en el caso de estas inhabilidades se reconcilian con el sacrificio de Joshua y se tiene que hacer una meditación muy fuerte sobre eso, ¿no? Porque, por ejemplo, tener contacto frecuente con personas que fallecen te da un carácter en la vida que te hace reflexionar seguramente de otra manera. Yo cuando estuve internado, vamos, yo he cambiado como persona respecto de muchas cuestiones, ¿no? Entonces cada uno tiene que aprovechar y todas estas situaciones que vive, siempre conectarlas con Dios, siempre pensar, ponerlo delante de Dios y tratar de aprender lo máximo precisamente para bien, no para mal. Eduardo Manjarres, que has levantado la mano, ¿vas a decir algo? Sí, sí, sí. Sí, hermano, es simplemente, no sé si me puede dar un tiempo, es de la semana, no, de hace 2 semanas, cuando hablábamos de las impurezas y cómo, con referencia a a la traducción que usted dijo de que quedará impuro hasta el atardecer, Ujú. o que podría, Hasta que sea acepto. sí. Entonces, la primera cosa que me llamó la atención era en Samuel, primera Samuel 20, Sí, cuando Saúl se da cuenta que David no está ahí para el festival de la luna nueva.
y es como que parece que él dice como que fue un accidente, una impureza accidental y, o sea, fue de último minuto y no estuvo ahí presente. Ya, pero ya se dan cuenta que precisamente nos ha salido en las lecturas que hacemos mi esposa y yo, nos ha salido un pasaje icónico, impresionante. Es un pasaje que se encuentra creo que en Crónicas, que señala que vino Pesaj, ojo, nada más y nada menos que Pesaj, y muchos del pueblo, un número considerable, no estaba apto realmente para comer Pesaj. Se los voy a compartir cuando suba el vídeo. Y aún así dice el texto que el rey oró a Hashem y Hashem pasó por alto eso, pero la gente comió Pesaj, ¿sabes? Entonces, este texto hay que analizarlo, a ver el contexto, a ver a qué se pudiera estar refiriendo, pero no es tanto a ese grado, porque entonces, fíjate tú lo que acabo de decir ahora, una cosa tan superior como Pesaj, y aún así, circunstancialmente y según el propio contexto, la gente comió Pesaj aún sin estar en las condiciones plenas para ello. Dicen, todos los cristianos que comen levadura y cosas también podemos considerar los hermanos igual otra vez. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que, a ver, acuérdense que estamos hablando dentro del pueblo y dentro del conocimiento. Con los hermanos cristianos yo siempre he tenido el discurso de que, oye, no le puedes juzgar a alguien que no conoce. Estamos, como decía Pablo, ¿no? Hablo con los que conocen la Torah. Ellos no conocen la Torah. Ahora, que Dios ha hecho una obra en sus vidas y seguramente, sí, como dice Pablo, ¿no? Son siervos de Dios, no son siervos nuestros. Entonces no tenemos que andarlos juzgando a ellos, no nos corresponde. Mira lo que acabo de decir ahora. Las solas personas con su conducta son las que se condenan delante de Dios. No, no nos corresponde ni siquiera a nosotros. Y nosotros no tenemos que estar buscando en ellos las faltas o las falencias o las cosas. Antes siempre he dicho que es nuestro deber tratar de enseñarles y tenerles toda la mejor presentación con nuestra vida y nuestro testimonio para que ellos se vean estimulados a imitarnos. A eso se refiere el celo, ¿sabes? No andar, por ejemplo, imitando cosas judías, porque eso ya para terminar es lo que ha movido todavía y sigue moviendo buena parte de la lógica del mundo mesiánico, raíces hebreas como le llaman, y es que piensan que van a llamar a celo a los judíos por ponerse cosas judías. No se equivoquen, los judíos se ríen de estas cosas. Eso no es ningún celo. Celo es invitar a alguien con tu ejemplo a que haga lo correcto. Por eso decía Pablo, lo celo con celo de Dios. Claro, quiero que hagan lo correcto. El celo de tu casa me consume. Significa, oye, yo quiero que esta gente haga lo correcto, que se dejen de estar haciendo cosas que no convienen. Pero claro, pero ellos serán hermanos en el sentido de que Dios ha hecho una obra en sus vidas. Ahora, que está ignorante de estas cosas, bueno, ya Dios sabrá. Pero, como decía Pablo, a ver, yo no les pido que se aparten del mundo o de alguien que sea, porque claro, sería necesario salir del mundo, sino de aquel que dice que es hermano, que sabe, en este caso, Torah, y aún a sabiendas vaya a hacer cosas que no están bien. De ese sí, ese está demostrando con su propia conducta. Por eso valdría mejor que no supiera tanto en tal caso, ¿sabe? Porque luego se le juzga con otra medida diferente. Bueno, muy bien, Jabrim. Con esto entonces nos despedimos. Espero que haya sido claro. La verdad que me han gustado muchísimo las preguntas. Espero que los consejos o mi postura, que no pretende ser una norma revelada de Dios ni nada por el estilo, es mi parecer, como decía Pablo, el discernimiento que Dios me ha dado, la experiencia que he llevado por la vida en todos estos años. Espero que les sirvan, que les sirva orientación y que Dios nos siga revelando cosas, que eso es lo que de esto se trata. Estamos queriendo hacer su voluntad. Alguna cosa nos tendrá que seguir mostrando, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos, Javerim, que tengan Shabbat Shalom y hasta la próxima. Leitraot. Shalom.